Welcome, everyone. I'm Tom Ambrosino, City Manager. Thank you for joining us for our first coronavirus update of 2021. Hola, buenas noches a todos. Soy el gerente municipal Tom Ambrosino y gracias por acompañarnos en la primera actualización sobre los esfuerzos del coronavirus en este año 2021. We have all been dealing with this pandemic now for almost 11 full months. It has worn us down and caused immense suffering in our community with terrible economic pain, more than 7,000 people confirmed ill, and 204 deaths as of this evening. While I know everyone is weary, I have to caution that the situation still remains critical. Yes, there's hope out there as vaccinations are starting to ramp up a bit in the Commonwealth. But until there are widespread vaccinations here in the city of Chelsea, we all must remain diligent. We saw a real spike in the city's cases over the holidays, with case counts as high as they were back in the spring. So the danger is very real. I urge you to continue the simple but very effective practices that will keep us all safe as we await widespread vaccinations. Wearing your mask as much as possible, keeping your physical distance from those not in your household, not gathering in any large groups, and washing your hands regularly. These will keep the community safe. Hemos estado lidiando con esta pandemia durante ya casi 11 meses completos y nos ha devastado y ha causado un inmenso sufrimiento en nuestra comunidad. También provocó un terrible problema económico y lo que más lamentamos fue que más de 7.000 personas se han enfermado con este virus y 204 personas han muerto. Si bien sé que todos estamos cansados, debo advertir que esta situación sigue siendo crítica. Sí, hay esperanza, ya que están comenzando a aumentar las vacunas disponibles en el Commonwealth, pero hasta que no haya clínicas de vacunación generalizadas en Chelsea, todos debemos estar alerta. Vimos un aumento real de número de casos durante las vacaciones y tuvimos números altos, tan altos como en la primavera al principio de la pandemia. Entonces, esto significa que el peligro sigue siendo real en nuestra comunidad. Le insto a todos a que continúen con prácticas simples pero efectivas, como son lavarse las manos todo el tiempo, usar la mascarilla la cantidad de tiempo lo más que se pueda, también mantener la distancia física, no asistir a grandes reuniones y asegurarse de seguir estos simples pasos que han mantenido a nuestra comunidad protegida. Unfortunately, I don't yet have a lot of information or specifics from the state about large-scale vaccinations here in Chelsea. We continue to stay in touch with the state about the distribution of vaccines, and we do expect at some point soon to have vaccination sites in Chelsea. But exactly when those will occur and which members of our community will be able to receive a vaccination, all of that is still very much up in the air. As soon as details are available, the city will share them with the community. To date, the only persons in the city who have been vaccinated are those who were identified in phase 1 of the state's vaccination plan: healthcare workers, residents of nursing homes and long-term care facilities, residents of certain elderly complexes, and our first responders who were vaccinated starting this past weekend. Each week, vaccinations are authorized for different groups, and we will keep the public notified as those groups are announced. Desafortunadamente no tenemos muchos detalles sobre la disponibilidad de vacunas en Chelsea. Seguimos en contacto con el Estado sobre la distribución de vacunas y esperamos que en algún momento, que esperamos que sea pronto, tengamos clínicas de vacunación de gran escala aquí en Chelsea. Pero
¿Cuándo exactamente es que va a esto ocurrir y qué miembros de nuestra comunidad van a recibir estas vacunas? Todavía es eso algo que no tenemos el detalle. Tan pronto como esta información esté disponible, la ciudad la compartirá con la comunidad. Hasta la fecha, las únicas personas en la ciudad que han sido vacunadas son aquellas que a partir de la semana pasada fueron identificadas en la fase 1 del programa de vacunación del Estado, y estos han sido trabajadores de la ciudad, residentes en centros de atención, residentes en ciertos edificios de personas mayores y socorristas. Cada semana se autorizan vacunas para diferentes grupos y mantendremos al público informado de las medidas de los próximos grupos que serán anunciados. While we await the vaccine, we encourage residents to get tested regularly. We have free indoor testing now available 7 days a week at the Emiliana Fiesta building at 35 4th Street. That testing will continue through the end of March. Starting this week, the hours for that free testing are Monday, Tuesday, and Thursdays, 2 to 6, Wednesdays and Fridays, 10 to 6, and Saturdays and Sundays, 11 to 5. For at least the next few weeks, there will also be a pop-up testing site Tuesdays at 2 p.m. at the food pantry on 6th Street, operated by La Colaborativa. Finally, if you drive, you may utilize the Beth Israel drive-through site at 1000 Broadway next to Walgreens near the Revere line. That facility is open for drive-through testing on weekdays 9 to 5 and on Saturday only from 9 to 2. Mientras esperamos más detalles sobre la vacuna, le alentamos a que se siga haciendo las pruebas de coronavirus con regularidad. Un nuevo lugar que es en interiores, que funciona en la calle 35 4th Street, donde es el local de Emiliana Fiesta, está abierto los 7 días a la semana, y a partir de esta semana hay un pequeño cambio en el horario, que funciona los lunes, los martes y los jueves de 2 a 6 de la tarde, y los miércoles y viernes va a funcionar más horas, va a estar de 10 de la mañana a 6 de la tarde abierto, y los domingos y los sábados y domingos funciona de 11 de la mañana a 5 de la tarde. También por las próximas semanas van a ver que hay un puesto móvil de pruebas de coronavirus todos los martes, empezando a las 2 de la tarde en la despensa de comida de la colaborativa, que queda allí en la calle 6th Street. Y para todos los residentes que quieran acceder a un servicio de Servicarro, hacerse la prueba a través de su auto, lo puede hacer en Bethel Israel, que queda en la 1000 de la Broadway, que queda bien al lado de la farmacia Walgreens, que es justo en el borde con la ciudad de Revere. Este sitio de Servicarro funciona los lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Just an update on our housing programs. We had our lottery for the second round of rental assistance. All those who were selective are in the process of being notified, and the city will be working with those tenants and their landlords to finalize the paperwork and the payments over the course of the next few weeks. Also, sometime in the next few weeks, the city expects to open the application period for our next program, the Homeowners Assistance Program, which will help owners of 1 to 4 family homes who have been adversely impacted by COVID. The City Council has set aside $750,000 for this Homeowners Assistance Program. We expect this program will also have lots of applications and will also likely require a lottery. Stay tuned for more information about that program and the application period. Of course, the city continues to offer legal assistance to tenants facing eviction. If you received a notice to quit or are otherwise facing eviction, you may contact the Chelsea Housing Legal Clinic by calling 617-603-1037
1-700 or 1-800-342-5297. Lawyers will provide you with legal assistance. Further information about all the Chelsea housing programs that are available can be found at the Housing Resources page on our website at www.chelseama.gov/housing resources. Y una actualización sobre los programas de vivienda. Tuvimos la lotería para la segunda ronda del programa de asistencia en el pago de la renta y la semana pasada se notificaron a todos los ganadores de que han sido seleccionados y ahora la ciudad está trabajando con estos inquilinos y los propietarios de las casas para finalizar el papeleo necesario y esperar culminar con todo el proceso y la entrega de los fondos en las próximas semanas. También dentro de las próximas semanas la ciudad espera abrir un periodo de recibir solicitudes para el programa de asistencia para propietarios de vivienda de Chelsea, que la City Hall ha reservado $750,000 para este programa que espera ayudar a propietarios de viviendas de 1 a 4 familias que se hayan visto afectadas económicamente por el coronavirus. Así que anticipamos que a lo mejor este programa va a tener también un proceso de selección a través de la lotería y le pedimos que estén atentos a las novedades de la ciudad para cuando el periodo de solicitudes esté abierto y puedan aplicar a aquellos que lo deseen. Por supuesto, también la ciudad continúa ofreciendo asistencia legal a aquellos inquilinos que están enfrentando un problema de desalojo y si usted recibió la nota de desalojo o sabe que en el futuro pudiese estar recibiendo esa nota de desalojo, le pedimos que se comunique a la Clínica Legal de Chelsea al 617-603-1700 o también llamando al 800-342-5297. Los abogados de esta clínica legal le brindarán toda la información que usted necesite y si quiere consultar por otros recursos de vivienda disponibles, le recomendamos que vaya al sitio web de la ciudad que es chelseama.gov/housing resources. Finally, just a quick update on our Chelsea Eats food debit card program. We will be distributing the third round of funding for that debit card on or around next Friday, January the 29th. We have received some significant philanthropic donations for this program, and it will allow us to carry the program into February and do a fourth round of distribution at the end of February. We continue to work to raise more money in the hopes that we can continue the program beyond February, and we will keep you posted on those efforts. Y finalmente, sobre el programa Chelsea Eats, distribuimos la segunda ronda de los fondos y la tercera ronda, la que le corresponde al mes de enero, esperamos que carguemos las tarjetas el 29 de enero o alrededor de esa fecha. También hemos recibido suficientes fondos a través de diferentes donaciones, que esto nos va a permitir una cuarta recarga de las tarjetas a finales de febrero. Y también seguimos recaudando dinero para este programa con la esperanza de que tal vez podamos extender el programa más allá de febrero. That's all for tonight. We hope to continue to offer these periodic updates every few weeks over the course of the first few months of 2021 or as long as necessary. Please stay safe. Bueno, esto es todo por esta noche. Esperamos seguir proveyendo de estas actualizaciones cada cierto tiempo de semanas por al menos los próximos 2 meses o a lo largo que sea necesario. Les pedimos a todos que se cuiden mucho y será hasta la próxima. Gracias.